Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. ¿Cómo de tarde es ahora mismo? Esta es una de las preguntas que me suelo hacer en estos días. Cuando siempre es hoy, ¿cómo es posible que podamos perder el tiempo? Cuando el tiempo es solo una variable, ¿por qué el tiempo nos puede preocupar tanto o cohibir? Son inquietudes que justamente me surgen en estos días y son cosas que me ayudan o que entiendo que nos ayudan a reinventar la forma de hacer las cosas como nos habituamos a hacerlas. Estos días estoy tratando de vivir sin tiempo. Significa que, por ejemplo, en mi teléfono ahora mismo son las 5:36 de la mañana, porque tengo la hora de Fiji. Entonces, en mi ordenador ahora creo que son el horario de Ushuaia. ¿Esto qué me ha permitido? Pues empezar a operar sin la presión del tiempo. Evidentemente, claro, cuando hay unos horarios, hay unos bloques, y tú dirás, ¿por qué me cuentas esto? Porque en realidad es una forma de romper a veces bruscamente o a veces sutilmente, depende de la situación en la que te encuentres, tu vida. Y al final, si tú no rompes tu vida, si no la modificas, si no la prototipas, algo de fuera vendrá y lo hará por ti. Y cuando eso sucede, genera mucha ansiedad, mucho dolor, mucha incertidumbre, más de la que habitualmente ocurre en el mundo en el que hoy nos encontramos. Esa es la razón por la que creo este podcast. No por el tiempo, sino por crear esos espacios entre estímulo y reacción. Crear esos momentos de ajá, o wow, o ¿no? Esos momentos son los momentos que uno de los maestros Zen con los que trabajé recientemente, Dokuso Villalba, decía, los pequeños despertares, ¿no? El me he dado cuenta de, eso es despertar a algo. Entonces, aquí queremos despertar a algo continuamente, en cada podcast, con cada invitado. Y hoy, en este nuevo episodio de Disrupt Everything, en medio de la gran victoria, en un parón fortuito de la vida que en mi caso lo necesitaba, llegar a un lugar donde pudiera tener un poco de estabilidad y tocar a la puerta de alguien que conociera, ¿no? Y en este caso pues le tocó a uno y digo le tocó porque es totalmente cierto, ¿no? De presentarte en la puerta de la casa de un amigo y decir, tengo un paquete para Víctor Ronco, y cuando baja, en este caso ya he dicho quién es uno de mis invitados de hoy, de nuestros invitados de hoy, pues claro, cuando baja y lo ves y te ve a ti, digo, wow, ¿no? Entonces estoy aquí, en Barcelona, con una es Víctor Ronco y el otro es una persona que me habían hablado de él, conocía y que ha sido una sincronicidad que pueda estar aquí porque ha anulado un vuelo a Marruecos para poder estar aquí con nosotros y es un honor. Alex Fernández. Alex, Víctor, bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series. Bueno, pues como siempre un placer estar aquí y reencontrarnos una vez más en la vida frente al podcast o la cantidad de proyectos que hemos hecho.
de formas y en situaciones y contextos, yo creo que incontables, innumerables, indescriptibles, diría yo. Pero sinceramente un placer estar aquí, poder compartir pues este rato, estos minutos que vamos a pasar, y en el que ya avanzo que yo creo que de lo que hablemos será realmente disruptivo, y no hay nada mejor que hablar de algo disruptivo en una serie de proyectos o de podcasts que es Disrupt Everything. O sea que un placer estar aquí y estar también con Alex. Yo conocí a Isra gracias a Víctor, que me presentó uno de los mejores libros que me he leído hasta el momento, el tema de la ultraproductividad. Hasta entonces yo siempre he tenido la manía de como más trabaje, mejor, más productivo estoy siendo. Y la verdad que al acabar de leerme me disruptó totalmente, y entonces, bueno, digamos que estoy convirtiéndome en todo lo contrario, trabajar lo mínimo para poder realmente después trabajar. Esto me pasó hace 2 meses y hasta ahora los resultados que he tenido son muy gratificantes. Y bueno, y es una persona, es un libro que me ha pasado con pocos, que he tomado apuntes, que he revisado, que me he mirado, y que en mi vida profesional y personal me ha ayudado muchísimo. Es más, esto tampoco lo sabe, no sé si ni Víctor ni Isra, he perdido 9 kilos desde que leí ese libro. O sea, me puse a hacer deporte y casi que bueno, tiré el móvil hasta que tuve una disputa en casa. Pero bueno, que es un honor estar aquí, y bueno, sí que es verdad que este fin de semana tenía que ir a Marrakech, y directamente, bueno, a la que Víctor me dio la oportunidad lo he anulado, enfadando a una persona, pero bueno, también la adversidad funciona bien. Le pedimos también disculpas a esa persona si es acaso de que escuchara ese podcast. La culpa es, o sea, la responsabilidad y el compromiso es enteramente mío. Así que, bueno, tú dirás, oye, ¿quién es Víctor Ronco? ¿Quién es Alex Fernández? ¿Quién es Alex Fernández? ¿Quién es Víctor Ronco? Ahora te lo cuento. Primero decirte que Víctor es la segunda vez que participa en el podcast, Alex la primera, y espero que no sea la última, y que este es un podcast que, bueno, que dentro de mi gran victoria, dentro de esta gran desconexión en la que me encuentro, sigo grabando cuando encuentro oportunidades de reunirme y de aprender y de diseccionar y de construir a 2 expertos, especialistas, a mi entender, disruptores, personas que cambian la forma habitual que tenemos de ver las cosas, de pensar, de hacer, de trabajar, de soñar, de escribir. Eso es reinventarse a uno mismo para reinventarlo todo. Y cuando lo reinventas todo, generas abundancia, prosperidad, generas oportunidades, el mundo se mueve, y esa atracción delantera es positiva para todos los que habitamos este planeta, todos los seres vivos, no solo seres humanos. Así que vamos a la intro y en breve te cuento quién es Alex y quién es Víctor. Si existiera un mapa, no estaríamos aquí. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Alex Fernández, emprendedor y CEO y fundador de BitBase. ¿Qué es BitBase? El mayor exchange físico regulado de España en criptomoneda. A veces digo criptodivisa o criptomoneda, es lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Víctor Ronco, consultor de negocio y marketing especializado en criptoeconomía. Víctor además ha trabajado en multinacionales como el Banco Santander, Skoda Volkswagen, Volkswagen Skoda, Danone, Red Bull. Ambos son conferenciantes, ambos también están en este proceso de divulgación, y ambos además pues ahora también están en proyectos conjuntos que también indagaremos aquí a ver qué están haciendo. Y lo que a ambos ahora les une más que nunca, aparte de esta pasión por emprender y de crear cambio, de generar esta reinvención, es la criptoeconomía. Entonces esta entrevista tiene espero que tenga un gran sabor de criptoeconomía. Así que, de nuevo, bienvenidos y gracias por la oportunidad de poder sentarnos aquí un domingo por la tarde y desgranar este fenómeno que desde unos años ha ido en ebullición hasta este momento.
Gracias de nuevo a Alex y Víctor. Bueno, como bien decías, yo hablaría de bulliciosa evolución casi, ¿no? Porque realmente pueden ser ambas cosas. El mundo de las criptomonedas, para mucha gente que nos esté viendo, que si realmente es un fenómeno positivo, negativo, si trae algo de bueno, si está bien, si está mal, sobrevalorado, burbuja, pero yo creo que eso trasciende de mucho más allá, y quizá conectando un poco con lo que decías, cuál ha sido un poco mi trayectoria brevemente, y también cómo conocí a Alex, ¿no? Al final, como bien has dicho, yo he trabajado en muchas multinacionales, de hecho en 4 multinacionales distintas, y esta ha sido mi realidad durante los últimos 15 años, trabajando siempre marketing digital y al final publicidad, innovación, transformación digital. Y desde hace ya varios años entré en el mundo de las criptomonedas, primero como, digamos, humilde inversor, lo cual sigo siendo, pero también luego en la parte de divulgación. De hecho, siempre he dado clases en escuelas de negocio, pero con el tiempo vas viendo que realmente es una de las mayores disrupciones de la historia de la humanidad, porque va mucho más allá, obviamente, de, para la gente, insisto, que nos esté viendo, si Bitcoin vale esto o vale aquello y cuánto valdrá para final de año, y jugar un poco a ese juego del que hablan los medios o hablan los divulgadores o, digamos, magos que pretenden adivinar el precio, y realmente es algo muchísimo más profundo. Y cuando ves que es algo tan profundo y tan potente y que tiene tanto impacto potencial en la sociedad, ahí es cuando ves que a título personal quieres volcarte en ello. Y yo por eso, de hecho, cuando has dicho esa evolución, yo por eso dejé mi trabajo hace apenas unos días, muy a pesar de mi madre y mi asesor fiscal, que ambos compartimos con Isra, y los dos me decían que estaba loco. Pero que al final, desde luego, la vida está para tomar riesgos y la vida es para los locos. Y creo que es lo más acertado, volcarte en algo que crees que tiene tanto potencial para cambiar, incluso para cambiar las personas, y creo que lo que tiene sentido en la vida es volcarte en este tipo de proyectos. Y ahí es donde conocí a Alex hace ya bastantes meses a través de Juan, un amigo común, Juan Duaso, y al final quiero que os hable él de qué es lo que hace él exactamente en Bitbase y qué es Bitbase, para gente que no conozca, que es un exchange de criptomonedas. Pero bueno, entré como consultor y a día de hoy puedo decir que también Alex es un buen amigo, y que me hace mucha ilusión que esté aquí, así que casi os dejo con él para que os explique exactamente, pues quizá cómo son las criptomonedas en España y sobre todo qué ofrece Bitbase como empresa en el sector. Bueno, en Bitbase, mi primera toma de contacto con la criptomoneda fue en 2017, que me habló un informático del Bitcoin. Y básicamente me dijo que tenía que comprar esto, que iba a ganar mucho dinero. Cogí buena parte de mis ahorros, en ese momento ascendían aproximadamente a 12-15.000 euros, y bueno, me dijo que no se podía comprar por el banco y que teníamos que ir a una página web, que en ese momento era, creo que, Local Bitcoins, quedar con una persona, y a partir de ahí íbamos viendo. Pues bueno, saqué el dinero en efectivo, quedamos como una especie de bar, y le tuve que entregar el dinero a un desconocido, el cual me abrió una aplicación en el móvil y me dijo que al cabo de unos días recibiría lo que son unos bitcoins. Los nervios, la incertidumbre, se compran drogas de forma mucho más fácil, ¿vale? que sentí en ese momento, pues la verdad no fue agradable. Al final, al cabo de 3 días, sí que recibí lo que creo que fueron 3-4 bitcoins aproximadamente. Y bueno, y entonces empecé a mirar y el precio, esto ya era noviembre, diciembre de 2017, pues fue cuando pilló el bull run ese, empezó a aumentar. Llegó el punto que entonces ya me miré toda la tecnología, me leí el white paper, me interesé mucho por ello. A partir de ahí, Bitbase, digo, ¿por qué tiene que ser tan difícil toda la gente que quiera entrar en este tipo de producto, en este tipo de tecnología, que tenga que pasar por este proceso? Esto tiene que ser diferente, tenemos que enseñar a la gente. Yo estaría cómodo yendo a un sitio donde me atendieran, me explicaran la diferencia entre una hot y una cold wallet, entre las diferentes criptomonedas que hay, y ahí fue como empezó, digamos, la idea, que abrimos en Zona Franca, en Barcelona, un local pequeño que le llamamos Bitbase, donde la gente podía entrar y comprar, vender criptomonedas. Ahí tenía mi socio que trabajaba como director de Vodafone y en el sector retail, y le animé a que se juntara conmigo en este proyecto, Adrià Llorens, y a partir de ahí pues empezamos a comprar y vender criptomonedas. Una cosa que es muy curiosa, que fue literalmente abrir la persiana
hacer un post y tener cola de gente hasta el punto que se nos acabaron los bitcoins. Y como os podéis imaginar, en ese momento no tenían información, o sea, la frase de pedir perdón antes que permiso, o sea, se aplica totalmente. Ni idea de nada en ese momento. Cómo cobramos, cómo facturamos, quién ponemos, qué comisión se cobra, luego qué hago con este efectivo. Y entonces a partir de ahí fuimos creciendo, aprendiendo, y a día de hoy estamos regulados por el Banco de España. Tenemos más de 90 cajeros puestos en territorio nacional y 26 tiendas y 5 franquicias. Hemos abierto también en Portugal y estamos pidiendo licencias tanto en Venezuela, Inglaterra y Paraguay. Wow. Mi pregunta es, Víctor es tan diosarro que ni siquiera hace falta que hagamos la pregunta. Él ya ha entrado, él ya me ha adelantado aquí el trabajo, ya una tarea menos. Una pregunta es, ¿en qué momento nos encontramos ahora en el entorno de la criptodivisa? ¿En qué momento? Porque claro, hablabas del 2017, una época pues que todo estaba a punto de explotar o estaba explotando. La gente, pues imagino que toda esta gente que compró los Bitcoin le saldría la jugada bien en ese momento, luego ya veremos. Pero ¿y ahora qué está pasando? O sea, ¿cuáles son las cauciones de ahora? ¿Cuáles son los riesgos, las apuestas seguras? O sea, ¿cómo vosotros Alex y Víctor, ambos por vuestro trabajo, uno por consultor, otro por empresario emprendedor en este entorno, ¿cómo lo estáis viendo esto a nivel práctico? No sé si Víctor estará de acuerdo, pero bueno, voy a dar mi punto de vista, que creo que de eso se trata. Para mí ahora mismo estamos en una burbuja, pero literalmente. ¿Por qué? Siempre que hay algo disruptivo en la sociedad, que va a haber un gran cambio, al final estamos hablando de una tecnología que apenas tiene 10 años. Pasó, por ejemplo, con los coches. Cuando aparecieron los automóviles en Estados Unidos, hubieron más de 15.000 firmas que se dedicaban a crear coches, a fabricarlos. Al cabo de 30 años quedaron 5 en Estados Unidos. Eso no quiere decir que los coches fueran una burbuja. Significa que cuando algo sale nuevo, hay tanta gente que directamente empieza a emprender en ello, y tanta gente que entra por el FOMO, que se dice, por el miedo a perder esta oportunidad, etcétera, que el precio y todo empieza a tener una ascendencia, digamos, no natural y exagerada. Pasó lo mismo luego con las .com. Cuando apareció esto, todo de empresas que se dedicaban, y luego pues lo que pasó con el Nasdaq, que se hundió una barbaridad, etcétera. No quiere decir luego que Internet no haya revolucionado la vida, pero han sido otras empresas. Honestamente, a día de hoy hay demasiadas criptomonedas, demasiados NFTs, y esto hace, digamos, que mucha gente con desconocimiento entre y que, ponga en riesgo su dinero. Desde mi punto de vista, ahora viene una corrección que se está viniendo importantísima, y que la tecnología y lo que es el producto seguirá quedándose, y sí que revolucionará y disruptará el mundo tal como lo conocemos, sobre todo la forma de pago, etcétera, pero muchas altcoins, muchos NFTs desaparecerán. Víctor, ¿algo que añadir? Bueno, sí, completamente de acuerdo. Al final lo que dice Alex es que es completamente cierto, porque es que ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia, incluso hay modelos económicos que lo avalan. Al final el problema de la inversión es que juega en función de las emociones de las personas, y la gente es muy fácilmente manipulable, quiere hacerse rica sin paciencia, entonces se han juntado muchas cosas. Al final, como bien decía Alex, en cualquier tipo de tecnología hay una fase inicial de burbuja y exuberancia en el que la gente prueba a emprender y ganar, y luego hay una fase de corrección. Entonces eso desde luego también pasa en el mercado de las criptos, pero se ha juntado pues con el contexto macroeconómico a nivel mundial, que sin entrar en excesivo tecnicismo, al final a raíz de la pandemia a nivel mundial, todos los bancos centrales del mundo, principalmente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, inyectaron mucho dinero en la economía. Y al final ese dinero, que supuestamente era para que la gente tuviera para comer, simplificando, o para salvar las empresas, también se ha ido a los mercados de inversión. Entonces, ¿qué pasa?
las bolsas del mundo, las cotizaciones de las empresas estaban muy sobrevaloradas y eso contagió también al mercado de las criptomonedas. Entonces, desde luego ha habido una caída de los precios grande, pero es que se venía de muy alto. Entonces, al final, esta corrección lógica hace que la gente utilice el dinero para lo que realmente se necesita, para comer. Y ahora vienen todas las voces de si realmente, pues, si las criptomonedas son buenas, son malas, si esto es una estafa, pero es algo cíclico que de hecho se ha repetido diversas veces en la historia. Y luego también a todo este contexto, que también es cierto desde realidad, luego hay el papel de desinformación gestionado por gobiernos y medios, ¿no? Y es difícil encontrar información fidedigna de cómo está realmente el mercado de las criptos o cómo está realmente... Es decir, qué fuentes de información son las fiables, ¿no? De hecho, como dice nuestro amigo Luis Ángel, cuando hay una inundación, lo primero que hace falta es agua potable. Entonces, nunca antes hemos tenido tanta cantidad de información y al mismo tiempo ha sido tan difícil conseguir buena información. Y yo creo que es por razones evidentes, hay una guerra desinformativa contra las criptomonedas y eso hace que el Vox Populi le cueste informarse. ¿Por qué? Porque las criptomonedas, por definición, van en contra del sistema. Es decir, y sin entrar tampoco en mucho tecnicismo, y luego podemos incluso ahondar, al final la criptomoneda propone un sistema financiero y una moneda que funciona de forma autorregulada sin la necesidad de un gobierno, de un banco central. Entonces, cuando le quitas la autoridad a este poder, ¿cuál es la función de este poder si le quitas su principal poder? Entonces, obviamente, están queriendo defender con los instrumentos que tienen, los medios de comunicación, su posición de poder. Entonces, al final, pues todo este, digamos, revuelo hace que, desde luego, pues haya muchas creencias muy radicales a favor o en contra de las criptomonedas. Una pregunta que me surge aquí a raíz de lo que contáis es... Entonces, ¿de dónde obtengo información fidedigna y útil para poder operar, para poder conocer, para saber que no está tan manipulada, ¿no? Porque te iba a decir, que no está manipulada, que no esté tan manipulada, que no sea tan persuasiva, que sea más... ¿no? Porque cuando quiero informarme de algo que sé que lo van a contar tal cual, cuando pasa algún fenómeno, yo veo las charlas TED. ¿No? Entonces, ¿dónde ir? ¿Qué hacer? Mira, voy a responder muy brevemente y luego probablemente Alex si quiere extender. El que rechaza algo que no conoce no es un incrédulo, sino que es un ignorante. Me gustaría saber, y de hecho lo sé, mucha de la gente que critica el funcionamiento, pues por ejemplo, de Bitcoin, no sabe realmente explicarlo. Entonces, creo que antes de ver opiniones mediáticas, cada persona debería tener un criterio propio de entendimiento de esa cosa. Es decir, ¿realmente entiendes cómo funciona Bitcoin o cómo funciona Ethereum y cuál es su propuesta de valor, su funcionamiento y su planteamiento? Entonces, en base a ese criterio propio, puedes detectar o tener criterio para saber si las opiniones mediáticas están más o menos intencionadas. Pero si solo bebes no de la fuente, sino de la opinión, no tendrás criterio para evaluarla. Y creo que hay mucha desinformación porque no se evalúa la fuente de información. O sea, sí, totalmente de acuerdo con Víctor. Al final no te diría hay este medio donde puedes informarte, hay este sitio donde, sino es tú mismo irte informando de el precio, de la tendencia que ha tenido, del white paper, aprender a entender esta tecnología, etcétera, y a partir de ahí asumir tú tus propios riesgos dentro de lo que puedas. Entonces, según me contáis, no hay ningún lugar, ninguna web, ningún sitio donde pueda decir, sino es como una investigación propia, ¿no? Sí. Y corroborar con la web de esa cripto, el equipo que tiene. Sí, ¿Qué activos o qué parámetros de fiabilidad podemos como destacar? Desde mi punto de vista, primero importante el equipo que hay detrás. Primera parte, ¿muestra la cara o no muestra la cara? Si no la muestra, ¿por qué? Y si la muestra, ¿quiénes son? ¿Cuál es su background? ¿Cuál es su currículum? ¿Qué han hecho en la vida? ¿Cómo piensan? ¿Qué necesidades de dinero? ¿Qué han hecho en proyectos anteriores? Para mí esa parte es fundamental. ¿Qué equipo hay detrás de ese proyecto? Luego el proyecto en sí. ¿Tiene sentido este proyecto? ¿Cabe en el mercado? ¿Creo en él? ¿Creo que va a cambiar algo? ¿O creo que es uno más?
una vez tengas el sí, se trataría de compararlo con proyectos parecidos. Oye, hay otro proyecto que está haciendo lo mismo con mejor equipo. A partir de ahí miras la capitalización que tiene de mercado y debes compararla e intentar ver si, oye, en este momento creo que es algo exagerado, es algo que aún queda mucho por crecer, aún tiene mucho por adoptar, etcétera. Para mí las criptomonedas, lo de compra con el rumor, vende con la noticia, se aplica de forma exageradísima. Entonces, para mí estos serían, digamos, los tips para saber dónde invertir. Entonces sí que hay muchas webs, pues desde DexTools, CoinMarketCap, donde sí que puedes informarte de todo este tipo de información, que al final lo que te dan son datos. Luego tú tienes la responsabilidad de ver cómo los analizas. Sí, yo completamente de acuerdo con lo que dice Alex. De hecho, más allá de los puntos que él ha dicho, ¿no? Para dar concreción a la gente que nos esté viendo, como bien dice CoinMarketCap, en cuanto a medios propiamente de información, pues tenemos Cointelegraph o Criptonoticias, que son pues especialistas del sector y desde luego son mejor que los medios generalistas. Al final él también ha dicho cosas muy interesantes en cuanto a lo del vende con el rumor, compra con la... compra con el rumor, vende con la noticia. Y al final el mercado de las criptos es tremendamente amateur. De hecho, yo creo que en los mercados de inversión, a raíz de esa entrada de capital en los últimos 2 años, ha hecho que cualquier persona pueda invertir, y es algo que está bien. De hecho, tanto en el mercado de las criptomonedas como de la bolsa, y democratizar cualquier cosa está bien, pero es muy fácil comprar una acción de Tesla o comprar Bitcoin a día de hoy. Y esa sensación de que con un botón lo puedes hacer y es fácil, no significa que sepas lo que estés haciendo en cuanto a asumir riesgos, a tener una estrategia. Entonces, está muy bien el mundo de las facilidades que tenemos en muchísimas cosas en nuestra vida, pero se nos olvida que esto no es un juego y que no puedes jugar con tu dinero. Y que al final, al ser el mercado de las criptos un mercado no regulado, se cometen malas prácticas que en cualquier otro mercado regulado, como la bolsa, serían prácticas ilegales. Y vemos campañas de marketing muy fuertes con acciones poco éticas en las que literalmente la gente invierte en una criptomoneda que tiene la cara de un perrito ladrando y ponen ahí cantidades insulsas de dinero sin tener ni idea de lo que están haciendo. Entonces, parte de las grandes caídas o de la gente que pierde dinero en las criptos a día de hoy es porque invierten por una moda sin tener conocimiento, lo cual, como bien dice Alex, no quita que haya proyectos que realmente solventen problemas reales y que vayan literalmente a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo entonces saber lo que estás haciendo? O sea, ¿qué pasos seguís vosotros para saber lo que estáis haciendo con vuestro dinero en cripto? Yo prefiero no decírtelos porque la mayoría son equivocados. Entonces, ¿sabes? Me lo habías preguntado hace un mes. Y yo, ¿Qué te basa? No, al final es lo que os he comentado antes, que es información del equipo que hay detrás, qué personas van detrás de este proyecto, de qué va este proyecto, va a cambiar algo, no lo va a cambiar, y a partir de ahí, digamos, pues lanzarla, dejar de ser una apuesta hacia ese proyecto. ¿Intuitiva? No, intuitivo, sí, parte sí, como todo apuesta, digamos, tienes esa parte de intuición, pero también de creencia hacia lo que tú crees que va a funcionar. Y después también importante a la hora de, digamos, de revalorización es qué sentido, qué hay detrás de ese proyecto, o por qué estás invirtiendo ahí, la gente está invirtiendo, no está invirtiendo, porque también un tema muy interesante son lo de las ICOs, que al final son proyectos que están saliendo, que ahí es el mayor riesgo, digamos, de bajar a cero. ¿Es una ICO? Bueno, una ICO es una Initial Coin Offering. Al final es una forma de crowdfunding o de recaudación de fondos para levantar y ejecutar un proyecto, pero que utiliza tecnología blockchain para la creación de esa criptomoneda, que sería similar a una acción, pero no es una parte de la empresa, y con esos fondos que recauda la empresa, pues desarrolla el proyecto. Digamos, es la parte inicial cuando estás recaudando fondos. Entonces, digamos que encuentras el precio más barato de la criptomoneda en ese momento. Es donde hay más riesgo, porque muchas se pueden ir, digamos, a cero, pero es donde realmente, si el proyecto funciona o coge cierto auge, tiene un crecimiento exponencial de forma rápida. ¿Alguna de tus prácticas de cómo saber lo que haces con tu...? Sí, yo creo que lo primero es
y lo recalco porque lo he comentado antes, pero entender en lo que estás invirtiendo. De hecho, decía Einstein, ¿no?, que solo entiendes realmente algo si eres capaz de explicárselo a tu abuela. Pues si una persona que fuera a invertir en algo, llámale Bitcoin o llámale cualquier otra criptomoneda, si realmente tiene el entendimiento de eso como para explicárselo a otra persona. De hecho, siempre digo que si alguien lo quiere hacer en modo difícil, que se lo explique no a su pareja, a su hermana, sino a alguien de una generación superior, ¿no?, que probablemente le romperá más los esquemas. Pero lo primero es entender en qué estás invirtiendo. Y lo segundo, tener una estrategia de inversión con un precio de entrada y un precio de salida y una gestión de riesgo. Y al final todo esto lleva a la formación o al conocimiento. Yo me dedico a la formación porque me apasiona desde hace una década y ahora obviamente hago formación en criptomonedas a través de un curso, de libro, estoy escribiendo otro libro, pero porque realmente creo, y es un típico tópico pero una realidad como un templo, hay muy poca educación financiera. Es decir, sabemos, hoy en la ESO nos enseñan a cambiar un enchufe, que está estupendo, pero no te enseñan lo que es un TAE o unos mínimos de cultura financiera, de rentabilidad, interés compuesto. Son cosas fundamentales para él en la vida y hay gente que sin estos básicos invierte porque es fácil, ¿no? Entonces yo creo que lo imprescindible es entender en qué inviertes, tener una estrategia, conocimiento y gestión de riesgo. Y luego el típico y con esto termino, de obviamente no invertir un dinero que no puedas permitirte perder financiera y emocionalmente. Añadiría que estoy de acuerdo con todo, que si una vez tu inversión no está saliendo de la forma que pretendes, por un lado, aprender a salir, porque probablemente las tendencias se siguen, entonces si algo te sale mal y está bajando, probablemente siga bajando más. Y luego también la cautela, que esto sí que lo he visto muchísimo de personas que dicen, oye, si esto llega a tal precio, yo lo vendo, llega a tal precio, lo aguantan. Y claro, llega un momento que pues también se desinfla. Entonces, un poco planear cuál sería tu precio de salida, tu riesgo, y a partir de ahí seguirlo. No luego dejarte guiar por las emociones hacia, digamos, ese sueño de hacerte rico con ese proyecto, etcétera. ¿Y qué bueno, yo ya sin micro. ¿Y qué malas prácticas habéis visto que son más, ¿no? ¿Cuáles son las malas prácticas más perjudiciales, si lo llamáramos así? Bueno, yo he visto muchísimas estas así de primera mano. Al final escojo un presupuesto de $1 millón, por decir algo, y anuncio un proyecto. Lo anuncio con celebrities, con influencers, lo pongo en todas las diferentes redes, en los medios estos, digamos, cripto, y creo comunidad. Hago una ICO, y en esa ICO consigo que inviertan 5 millones de euros. Y luego simplemente cuando sale al mercado es lo que se llama un rug pull, que escojo todo ese dinero que ha entrado y me lo llevo. Esto es un poco también lo que me sale de hasta qué punto siempre es bueno lo descentralizado. Porque eso, como bien ha dicho Víctor, en un mercado de valores sería algo imposible y que tendrías, digamos, responsabilidad penitenciaria, penal. Entonces, aquí llega la pregunta, ¿hasta qué punto lo descentralizado es mejor que lo centralizado? ¿O tendría que haber una variable de los dos? ¿O utilizarlas de forma distinta? Esta para mí sería, digamos, de las estafas más comunes que he visto a nivel macro. Luego, a nivel micro, tenemos muchísimas, los cuyos en este sentido son mujeres de una mediana edad que vienen a la tienda, que están enamorados de un señor que es o piloto o tiene un problema en Australia o está en África ahí cogido y que enseñan su WhatsApp, cómo hablan con él, etcétera, y le están ayudando a través de enviarle Bitcoin. Realmente estas operaciones, por ejemplo, las paramos, las detectamos. Lo primero que vemos en las personas estas es negación. Cuando luego le explicas un poco la tecnología, le enseñas la billetera de este señor y ve que está recibiendo dinero de otras partes, ya no es por entender o no, pero le entran la rabia y los celos y es cuando deja de comprar. Entonces, mucho cuidado también con este tipo de prácticas y de cosas. Gracias, Alex. Claro, al final lo que apunta Alex es muy interesante y por un lado hay la parte tecnológica, ¿no? Y al final las criptomonedas es la aplicación financiera de la tecnología blockchain y como bien apuntaba, ¿no? Al final se basa en 3 pilares, que es descentralización, seguridad y escalabilidad.
Descentralización significa que algo pues, puede funcionar sin que haya un ente centralizado, obviamente, pero eso permite el anonimato, tanto a nivel de la gestión de transacciones como de los fundadores, y hace que todo es trazable, pero que es más fácil, pues al final el estafar a la gente, llevarte el dinero recaudado, ¿no? Entonces por eso hay que poner medidas de seguridad. Y de hecho por eso da pie a lo que él comentaba, ¿no? Que un estafador pueda estar recaudando dinero desde otra parte del mundo y que sea más fácil que se mueva en ese relativo anonimato. Y al final el tema de las estafas en criptomonedas está ahí porque cuando algo mueve mucho dinero es fácil hacer dinero por el efecto llamada que produce. De hecho, la gente se piensa que las criptomonedas pues todo es oro, ¿no? Y que realmente cualquier inversión es oro y cualquier tipo de modelo de negocio te puede hacer rico, ¿no? Y caen en promesas que son absolutamente absurdas, ¿no? De rentabilidades fijas de 15% al mes, y son cosas absurdas. Pero es que al final el entorno de Internet en general, y ya no de blockchain, sino de Internet, hace que sea muy fácil estafar, muy barato estafar. De hecho, un concepto de Internet, ¿no? Por ejemplo... Muy escalable también, muy escalable. Absolutamente, ese es el punto. Exactamente ese es el punto, ¿no? La economía de coste marginal cero. Es decir, si yo le envío un mail a alguien diciendo... somos tu banco, envíame tu identidad para poder refrescar tu perfil de usuario, me vale prácticamente lo mismo enviárselo a una persona que a 1 millón de personas. Entonces, estafas que siempre las ha habido pues por mail. Ahora, uno de los tonos o de los temas que tocan son las criptomonedas, ¿no? Porque esa persona que nos decía Alex, ¿no? Que contacta pues a señoras solteras de cierta edad que quizá buscan la ilusión de conocer al hombre de su vida, y esta persona se lo puede estar enviando desde Nigeria a 50 personas al mismo tiempo y estar conversando, ¿no? Y si a eso le sumas que es fácil y es barato, que recaudes dinero en criptomonedas, pues se junta un poco pues una bomba de relojería, ¿no? Entonces, eso también es un efecto llamada a que los medios de nuevo digan, ¿no? Que las criptomonedas, todo solo estafas y demás, pero al final es cierto que la tecnología, para bien o para mal, también permite eso. ¿Y qué buenas prácticas? ¿Qué buenas prácticas no debe seguir la gente? ¿Eh? Sino qué buenas prácticas seguís vosotros. Porque claro, si alguien que está escuchando este podcast o viendo este vídeo, entiende las que vosotros aplicáis, son más importantes que las que vosotros le tenéis que decir al otro. Uh-huh. Entonces, ¿qué buenas prácticas seguís vosotros a la hora de comprar, vender y a la hora de rentabilizar? Uh-huh. Y también a la hora de comprar, vender, rentabilizar e invertir con, ya sea de cripto a cripto o sacar, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Bueno, en mi caso siempre me pongo un objetivo. Una vez llegado al objetivo, siempre lo que hago es la cantidad inicial retirarla. Y lo demás, si me sigue gustando el proyecto y tal, es lo que dejo que siga fluyendo o que siga tirando para arriba. Pero al menos esa inversión inicial ya la he recuperado. Y luego no hacerte mala cabeza y decir, oye, ostras, si hubiera dejado esto estaría ganando el doble. Y si baja, lo podría haber sacado todo. No. Tú has creado tu estrategia y la sigues. Luego no casarse. No enfocarse solamente en una. Si un proyecto te sale mal, no metas todos los huevos en la misma cesta ni todo en huevos. O sea, al final es diversificar ese capital en diferentes criptos o en diferentes proyectos, y si uno te sale mal no pasa nada, porque al final lo tienes que contar como cómputo global. Esas serían, digamos, mis prácticas. Y luego también, pues claro, al estar metido en este mundo, vas informándote, vas viendo y ves cosas muy chulas que te apasionan y te informas. Entonces, pues digamos, también hay una ventaja, digamos, como más información tengas, como más comprendas, como más relacionado estés, más proyectos chulos te llegan. ¿Cuáles de esos proyectos chulos son los que más te han cautivado? A mí, por ejemplo, hay uno que es Dextools en sí, es Dext, al final, más que nada también conocí a las personas que hay detrás, que han hecho de algo muy complicado, que era entrar en un eSwap, en PancakeSwap, para ver qué precio tiene un cierto token, etcétera. Lo han hecho en un panel muy sencillo, hay uno que es gallego, etcétera, que ahora está por todo el mundo. Tienen un conocimiento enorme y de forma muy fácil e intuitiva
puedes ver si es una scam, sino el valor de esa criptomoneda, entrar a comprarla, etcétera. Eso para mí sería un proyecto muy, muy chulo. Luego está Outer the Ring, que para mí también es un juego, digamos, que están haciendo el metaverso, que también tiene un background muy importante. Al final, claro, conozco a los fundadores, estoy viendo lo que están haciendo un gran trabajo. Ahora el token, por ejemplo, se ha desplomado, pero bueno, a largo plazo, yo son proyectos, por ejemplo, que estoy ahí, que creo que pueden salir bien. Pero al final, si el juego funciona y realmente entramos en ese metaverso, hay 80 programadores ahí detrás y lo están intentando hacer todo para que sea el mejor, pues bueno, será, digamos, un game changer. Víctor, ¿quieres contar? Sí, yo por mi parte ya te digo, si alguien que nos estuviera viendo no tiene criptomonedas, creo que una forma de comprar, lo primero que diría es que no comprar todo de una misma vez, es decir, hacer compras escalonadas, fijando objetivos, como decía Alex. Luego también sobreponderar siempre Bitcoin y luego menor parte Ethereum y luego todo el resto de la cartera en proyectos más pequeños, es decir, al final Bitcoin es el 46% del mercado y Ethereum como el 16%, entonces estamos hablando que ya cubren una parte muy importante del mercado, ¿no? Entonces no dejarse pues de nuevo iluminar por equipos de marketing, o entonces si alguien piensa en entrar, que sea desde luego con esos pesos en su cartera, ¿no? Por lo menos. Y luego también pensar que esto es interesante el mundo de las criptomonedas, que al final tú puedes invertir, que es pues comprar barato y vender caro, o intentar conseguir eso y con esa, digamos, revalorización pues sacar un beneficio. Y la otra es la generación de ingresos pasivos, que es un mundo enorme, ¿no? Es decir, en el que tú puedas comprar una criptomoneda y que te dé una rentabilidad mensual o anual. Entonces, esta es una forma también de batir mercados bajistas, es decir, tener una cartera diversificada, que tengas monedas fuertes, que esperes obviamente una revalorización, pero que también que te den cierta rentabilidad, ¿no? Entonces, este es un punto importante. Y luego, siguiendo un poco con lo que decía Alex, también hay que entender que las criptomonedas es una industria basada en tecnología blockchain y que invertir en estas empresas, no en su criptomoneda, sino en la propia empresa, también puede, es decir, estamos en un momento de crecimiento de grandes empresas de este tipo. Es decir, invertir en startups relacionadas con el mundo de las criptos, de inversión tradicional, es decir, comprando una parte o una participación de la empresa en la medida que sea posible, en función de la fase de la empresa, etcétera, etcétera. Es una visión algo menos arriesgada y más conservadora igual, pero que en el mundo cripto va a haber, y de hecho ya lo estamos viendo, mucho emprendimiento empresarial. Entonces, insisto, para la gente, pues invertir en criptos sobreponderando las fuertes, teniendo una estrategia. También, si no vamos a mover esas criptos, custodiando nosotros las criptomonedas. Al final lo que nos permiten es no tenerlas en un exchange, o no solo tenerlas en un exchange, en una casa de cambio, sino que tener nuestras criptomonedas guardadas en un dispositivo por nuestra cuenta, y eso lo que las hace es realmente seguras o custodiadas por nuestra parte. Y luego mirar el panorama empresarial para invertir en buenos proyectos, no solo a nivel cripto, sino a nivel inversión en el proyecto. Alex, ¿qué proyectos son los que te están cautivando? ¿Qué proyectos son los que ahora mismo te están cautivando? Hay muchos proyectos que me gustan, pero por ejemplo Rose es un proyecto que me gusta, que ya, es decir, de forma abierta ya dijeron en octubre, noviembre del año pasado que estaban trabajando con Meta, o sea, con Facebook, y al final, si en cierta medida entran en colaboración con ellos, pues hay muchas aplicaciones posibles, ¿no? Pero si en cierta medida son la blockchain para ser utilizada en el metaverso de Meta, pues por ejemplo eso le podría dar un potencial enorme. También es cierto que hay que entender los riesgos y la reputación que tiene el propio Meta con la gestión de datos, y puede ser un poco una arma de doble filo. Pero hay muchos proyectos interesantes, es decir, yo para la gente que evalúe el proyecto, porque tampoco quiero desvelar mucho, pero por ejemplo hay el Metaverse Index, que te permite invertir en muchas criptomonedas del metaverso sin invertir en una sola, sino que es como un índice, ¿no? Entonces, para la persona que evalúe proyectos, más que yo les pueda decir uno u otro, investigaría según como ha dicho Alex, ¿no? Que tenga realmente una razón de ser, una ventaja competitiva, que tengan una blockchain propia o una aplicación muy clara. Entonces veremos que hay muchos proyectos interesantes que pueden tener digamos, un desempeño importante en el futuro. ¿Qué es lo más dirías trascendental que ambos, qué es lo más trascendental diríais que habéis aprendido
en este mundo, ¿no? Porque es un mundo donde tienes que estar atento, presente, encima, sin hacerte demasiadas esperanzas, ser bastante estoico, evaluar bien, ¿no? Hablando de los estoicos siempre decían confía pero verifica, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello como que decís, me llevo esto que además me ha servido para no solo en cripto, sino en mi vida? Pues mira, al final la tecnología no cambia la esencia de la naturaleza humana. Es decir, al final el planteamiento de Bitcoin es que sea pues un dinero democrático y distribuido entre personas, lo cual no quita que cuando esto entra en un mercado de inversión haya concentración de poder, y al final hay personas con poder que utilizan su poder para acumular, en este caso Bitcoin, y tener más poder, y a su vez con este poder que tienen manipular los mercados para acumular más cantidad de Bitcoin. Entonces, siempre, es decir, aunque haya un rebaño de ovejas y tú le des, pues yo que sé, una zanahoria a cada oveja, al final va a haber la oveja que le va a dar un capotazo a la otra y le va a robar una zanahoria, la otra que se va a erguir como líder, y al final, aunque el planteamiento sea una distribución democrática, las personas en sociedad van a ejercer sus roles y al final va a terminar habiendo la desigualdad que por sí tiene que haber porque las personas son distintas. Entonces, ¿hasta qué punto es una utopía lo que plantea Bitcoin o lo que plantean las criptomonedas, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje que me llevo. Y luego te diría a nivel macro. A nivel micro, pues como en cualquier inversión, la gestión emocional. Por eso decía, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero puedes permitirte perder? No financiera, sino emocionalmente, ¿no? Porque al final hay gente que, teniendo un buen trabajo, invierten, y para aspirar a ganar, pues no sé, 200, 300 euros al mes comprando y vendiendo aquí y allá, están perdiendo el foco de su trabajo del que se lleven 1.000, 2.000 o 3.000 euros al mes, ¿no? Entonces no tiene sentido financieramente la pérdida de foco emocional que esa inversión les está dando. Muy interesante. Para mí a nivel micro es muy importante no vivir de los rendimientos futuros que crees que vas a tener, ni del valor que crees que vas a tener, ni de la inversión que tú tienes en ese momento, sino de una vez esté realizada. He visto muchísimos casos de decir, oye, tengo, pues ahora mismo que ha habido esta caída, 3 bitcoins y me puedo permitir ciertas cosas, endeudándose, y a día de hoy, pues digamos, salir mal parado, perder los bitcoins y no tener tampoco capacidad adquisitiva. A nivel macro, yo me hago una reflexión. Me dice, está muy bien el bitcoin, que es descentralizado, que al final, por ejemplo, yo he visto nosotros de primera mano casos de Ucrania, poder enviar dinero ahí para poder ayudarles. Los rusos que han estado aquí expatriados, que llevan toda la vida aquí en España, que les han cerrado todas las cuentas bancarias, pues poder vivir o pagar los colegios gracias a Bitcoin. Todo esto lo hemos visto de primera mano. Pero hay un planteamiento, dice, al final, esto, una crítica muy fuerte que hacemos de las criptomonedas hacia el dinero fiduciario, es la impresión de billetes. Ustedes, ¿por qué imprimimos billetes? Porque por eso el valor, el dólar no vale nada, etcétera. También esto es lo que ha permitido pasar una pandemia con un virus mundial durante 2 años y que la gente pueda comer, que las empresas puedan sobrevivir, que se hayan mantenido los puestos de trabajo. Entonces ahí, esto con Bitcoin no sería así, porque lo tendrían unos y no lo repartirían. Entonces, al final, yo lo que creo es que convivirán las dos, porque una tiene muchas carencias que la otra no tiene, pero la otra también da soluciones a cosas humanitarias que la otra a día de hoy no puede dar. ¿Cuál es el truco o la técnica que mejor, o la estrategia que mejor os ha funcionado a nivel de inversión personal, profesional, o a nivel de inversión o a nivel de
vender o qué es lo que os sigue funcionando o lo que mejor os ha funcionado? O algo que digas, ostras, es que esto no lo había considerado y me lo he sacado de la manga y me ha funcionado. ¿Hay algo? Porque a lo mejor no hay nada. Okay. O sí, mira, a mí esto me ha funcionado. Esto es... A mí, sinceramente, porque en muchos casos soy conscientemente incompetente en ciertos aspectos, porque estás con una inversión fuerte y, como ha dicho bien Víctor, no estoy focalizándome en la empresa, sino solo en cómo asciende o desciende el precio. En mi caso es estar quieto. Es decir, he visto Bitcoin, creo en ello, compro, me olvido y me quedo quieto. Llega a un cierto punto, retiro la parte puesta y me olvido. Esa a mí es la que me ha funcionado. Sí, yo en línea con esto, al final es decir, para quitarle la emoción o las emociones a algo tan racional como es la inversión, al final lo que tienes que hacer es, cuando el mercado no esté caliente, para entendernos, fijar puntos de compra y puntos de venta para las criptomonedas y programar eso. Entonces, así tú no dependes del mercado, sino que el mercado hará lo que tenga que hacer, porque al final, como en cualquier tipo de mercado, hay muchísimos tipos de análisis, obviamente análisis técnico, análisis financiero, análisis on-chain en el caso de Bitcoin, pero ni siquiera teniendo toda la información del mundo vas a acertar a ciencia cierta, porque el mercado hará lo que tenga que hacer. Obviamente, en base a un buen análisis técnico, trabajas con probabilidades para fijar puntos de entrada y de salida, pero cuando los has fijado, pon esos puntos y olvídate. Y al final el mercado hará lo que tenga que hacer y tú habrás operado con la mente fría y programando esas operaciones, y así podrás desvincularte emocionalmente de eso. No, sí, y al final ese es el punto. Al final la mente más fría es la que yo creo que mejor lleva la parte financiera y también emocional, porque de lo contrario también puedes caer en el sobreoperar. De hecho, siguiendo con lo que decía antes, comprar y vender una criptomoneda del mismo modo que una acción es muy fácil. Entonces, como que es cuestión de botones, puedes caer en la casi adicción, y como en un casino, y en uno de los grandes problemas, que es el sobreoperar, ¿no? Es decir, haber perdido una cantidad de dinero e intentar batir al mercado para recuperar esa cantidad de dinero. Entonces yo creo que sobreoperar es un gran error, porque tienes la ilusión, que es cierto que rotando el capital, es decir, moviendo mucho el capital, si eres bueno, obviamente le sacas mucha rentabilidad, pero es que si eres malo y rotas mucho el capital, te arriesgas a quedarte con nada. Entonces yo diría eso, poner operaciones programadas buscando puntos de entrada y no sobreoperar. Es muy interesante, ¿no? Porque, o al menos eso me parece a mí. Alex decía estar quieto, ¿no? Y Vito decía el mercado hará lo que tenga que hacer. Como en la vida, ¿no? O sea, tendemos a, cuando estamos en problemas, que no es malo del todo ser resolutivos, pero al menos estos son de los grandes aprendizajes que me estoy llevando en estos últimos años. Sí, en 2021-2022, y es que hay ocasiones en las que hay que permanecer quieto. Eso es ganar, ¿no? Y luego la vida al final, o sea, tú no puedes mandar sobre la vida, ¿no? No puedes marcar sobre el mercado, así que no puedes controlar el mercado, así que deja que haga lo que tenga que hacer y adáptate. Me ha parecido como una muy buena analogía a lo que es la vida de hoy en día. O sea, si yo tengo ahora 50.000 euros, ¿qué hago con ellos? Además de fundírmelos en Ibiza, ¿qué hago con ellos? O sea, esa es la parte jovial, la parte ociosa. Pero si tuviera 50.000 para invertirlo en cripto, y soy una persona que no tengo ni idea, y soy una persona que no soy una persona que estoy siempre encima de las cripto, que no conozco muy bien los exchange, ¿no? Los exchange, que vosotros creo que los podéis explicar mejor, son los lugares donde se compra y vende, ¿no? Y también tienes información sobre las criptomonedas. O sea, ¿podría sacarle rentabilidad? ¿Cómo? Desde mi punto de vista, y ya has dicho la premisa de que 50.000 euros para invertir en cripto, yo invertiría 40.000 en Bitcoin, 5.000 en Ethereum y 5.000 en 10 diferentes proyectos que te apeteciera después de informarte. Pero sin duda no
no me liaría mucho más, porque entonces, eso que digo, puedes caer en acabar perdiéndolo todo, sobre todo no escuchar lo que pueda salir por las redes sociales. Eso es desinformación literal. O sea, simplemente te van a vender algo que simplemente lo que quieren es cautivar ese dinero. Y bueno, yo te diría esto. Sí, yo de hecho también te diría, si tienes 50.000 euros, antes de invertirlos en criptomonedas, ¿tienes alguna otra inversión? Porque al final yo desde luego soy un gran creyente en el mundo de las criptos y me ha ido muy bien, pero no todas mis inversiones están en criptomonedas. Es decir, creo que tanto el sector inmobiliario como la bolsa tradicional dan un buen rendimiento, y cuando hablamos de diversificación, de hecho, Alex lo ha dejado entrever muy interesante, no todos los huevos en la misma cesta y no todo tienen que ser huevos. Entonces yo creo que pues con 50.000 euros sería pues un poco complicado. Si consiguieras una hipoteca al 100%, primer piso, diciendo que es primera vivienda, igual conseguirías, y el dinero está muy barato para pedir hipotecas. De hecho, el Euribor está históricamente barato, y cuando dices en Estados Unidos el coste de la hipoteca ni se lo creen. Y luego al final la bolsa americana, es decir, yo creo que el S&P 500, por ejemplo, las principales 500 empresas de Estados Unidos, históricamente, es decir, solo 4 veces han estado el índice con un año tan malo de inicio como este. 4 veces en los 100 y pico años que lleva. Entonces, históricamente, estadísticamente, es un buen momento para invertir en la bolsa americana. Obviamente no podemos esperar los retornos que probablemente, si todo sigue su curso, nos pueda dar Bitcoin en los próximos años, pero al final es diversificar en distintos mercados, ¿no? Lo que ofrece el Bitcoin o incluso el mercado de las criptos como agregado en una cartera de inversión diversificada es lo que se conoce como riesgo asimétrico, que en el peor de los casos obviamente lo puedes perder todo, pero si cumple pronósticos o proyecciones que se han ido cumpliendo en otros años, puedes multiplicar por 5 o por 10 tu inversión, y eso muy pocos mercados otros te lo dan. Entonces, incluso en visión conservadora, que no lo diga yo, sino es lo que aplican grandes fortunas, family offices y fondos de inversión, lo que hacen es, incluso llevando 10 años diciendo que las criptomonedas son hijas de Satanás, una pequeña inversión o una pequeña parte para criptos. Exacto, porque puedes perder ese pequeño porcentaje, o ese porcentaje puede hacer explotar la revalorización de tu cartera. Yo añadiría una reflexión. Al final Bitcoin decimos que va a subir mucho por también la demanda es limitada y cada vez se utiliza más. Esta es una parte, digamos, lógica de la adopción masiva. Respecto al mercado inmobiliario, al final, si tú trazas una línea exponencial de los seres humanos que vamos naciendo, dentro de 50 años, pues seremos muchos más, y si vienes a ver los que éramos hace 50 años. Entonces, el hecho de poder comprar inmobiliario también te protege de lo que es la impresión de dinero, etcétera. Entonces, para mí, sí que sería una forma de las inversiones más seguras que hay a día de hoy. O sea, tener paredes, porque tal como viene el mundo, al final tiene la misma ventaja que el Bitcoin, la demanda es limitada y va a seguir creciendo sí o sí. Entonces, y da igual lo que pase con el dólar, porque si hay mucha inflación, que para mí es lo que viene para los próximos 10 años, una inflación terrible. Aquí en España, bueno, que la estamos viviendo, pero ya, con lo de la gasolina, que eso hace que se infle todo lo demás. Un piso o una pared siempre está protegida, porque al final es ese medio que necesitarás. Entonces, si se devaluara la moneda, tu piso valdría más. Es una forma muy segura, digamos, en épocas así un poco grises, de poder guardar tu dinero, tu inversión o lo que sea. ¿Cuáles son la una o dos inversiones más exitosas que habéis realizado? ¿Cuáles y en qué? A mí, sinceramente, es en crear la empresa. O sea, que es decir, al final es tanto en uno mismo como en el equipo que tenemos ahí, y es lo que más, digamos, se me ha revalorizado. O sea, empezamos BitBase con 3.000 euros de capital social, y hace poco cerramos una ronda por un 10% de la empresa por 1,2 millones con una evaluación de 12 millones de euros. Esa para mí ha sido la inversión de mi vida, lo cual no quiere decir que haya diversificado muchísimo. Sí, pues yo casi algo más terrenal y menos exitoso que lo suyo en criptomonedas propiamente diría que Bitcoin, porque al final entré relativamente pronto
y he podido rotar ese capital, y en el último año, no, en 2021, pues sí que compré las conocidas o varias conocidas como Ethereum Killers, que básicamente son competencia, para entendernos, de Ethereum, la segunda criptomoneda del mercado, y compré AVAX, Solana, Matic, y son criptomonedas que me hicieron un por 10, por 12 en cuestión de meses. Y eso, de nuevo, creo que es complicado replicar esas revalorizaciones en otro tipo de mercados, y también hay que saber vender, desde luego. Entonces, de los últimos años creo que eso ha sido lo más rentable. También hace poco compré un piso muy bien de precio, negociando bien, y eso creo que también, obviamente, no es una rentabilidad que capitalices a un año, porque lo pones en este caso el alquiler, no era un flipping o una compraventa de vivienda, pero sigue habiendo oportunidades, como digo, en otros mercados. Insisto, no es una revalorización tan alta, pero sigue siendo un muy buen margen. ¿Cuál ha sido la peor inversión de vuestra vida? Nos ponemos interesantes, pues también, es decir, es muy pragmático, ¿no? Pero también ha habido criptomonedas que no he sabido soltar a tiempo, ¿no? Y por la avaricia rompe el saco, y que tienes esas revalorizaciones por 5, por 6. Mira, pues por suerte en el caso del Luna no entré, pero mira, de hecho hubo un caso muy singular con una moneda, y hablando de criptomonedas, Decentraland. Es una moneda que compré y la tuve durante 2 años, y el precio de la moneda subió, bajó, pero la vendí un día, y al cabo de 2 horas de haberla vendido, Meta anunció el cambio de Facebook a Meta, y la criptomoneda esa se multiplicó por 6 en horas. O sea, la llevaba teniendo desde hacía 2 años, y ya que dices, no hace nada, roto el capital. 2 años, y a las 2 horas de venderla hace un por 6. Entonces tampoco es un error, es, yo creo, que una casualidad fatal, tampoco, pero bueno, que al final vendes porque evalúas tu cartera, evalúas riesgo, y dices, esto no me está sacando una rentabilidad, ¿no? Pero como son cosas de la vida, ¿no? 2 horas en 2 años y ¡pam! Se dispara. Entonces, ya te digo, fue una mala casualidad. Yo te diría que es un proyecto que sigo creyendo, pero Polkadot, el cual he ido haciendo price average, comprando cada mes, y a día de hoy está el precio más bajo que no ha tocado de los últimos 2 años. O sea, y fui comprando desde el principio. Entonces he comprado Polkadot a 10 euros y a 30 euros. Y esto lo he ido aguantando, y es la peor inversión que he hecho a nivel de criptomonedas. En otros niveles, pues una vez compré un piso sin comprar un piso. Entonces, yo creo que es así que se lleva el premio. Sí, no, y yo, quizá para bajar algo más experiencial, también creo que una de las peores inversiones, y por suerte no he llegado a cometerla, pero creo que puede haber sido el estar demasiado tiempo en un sitio, que puede ser una empresa, un proyecto. Entonces, esto obviamente no es algo tan líquido como una inversión en la que ganes o pierdas dinero, es algo más no sé, más profundo, sí. Pero que creo que es importante también. ¿Seguimos grabando por ahí? Sí, perfecto. Pues creo que es algo, es cuando estaríamos, mira, traspasándola a la inversión, ¿no? Cuando entraríamos en rendimientos decrecientes. Es decir, tú a veces estás en una empresa, incluso en una relación, y todo va subiendo, no vas rentabilizando en aprendizaje, en buenas vivencias, si es tu pareja. Entonces has de saber encontrar el punto de inflexión, si llega, en el que entras en rendimientos decrecientes. Esa inversión pierde valor. Necesitas unos parámetros, ¿no? Exacto, has de medirlo. Es más difícil medir la cantidad de felicidad que te da una persona, o la que, pero has de tener parámetros para evaluar. ¿Cuántas cervezas te dejan? Bueno, sí, ahora comentas, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo profesional sí que has de tener esos KPIs de decir, pues cuando estoy en una empresa, cuando entro en rendimiento decreciente, y hay que saber evaluar eso tanto en las relaciones personales como profesionales, y eso es lo que me he intentado no obsesionar, pero tenerlo muy presente en mi vida. ¿Qué indicadores para ti son los decisivos? Llevándolo al terreno profesional y siendo breve, habría muchos, ¿no? Cuando dejas de aprender,
si dejas de admirar a tu superior directo, si no estás bien con el equipo con el que estás, si es lunes por la mañana y no te apetece ir al trabajo. Son típicos tópicos, pero para mí es cuando he dejado de sentir emoción, que no he llegado al punto, pero he visto que lo vislumbraba pronto, pero cuando dejas de sentir emoción, dejas de sentirte útil, o puedes dejar de sentirte útil, o sientes que tu contribución no es todo lo que podría ser, ahí es momento de elegantemente dejar el barco y buscar otro, ¿no? Y eso es importante, es muy importante en la vida, que a veces pensamos en la rentabilidad económica, pero rentabilizar tu potencial profesional es más importante. Es mismo... sería misma mecánica que para amigos, pareja, ¿verdad? Familia. Alex, creo que ibas a añadir algo aquí. No, simplemente al final yo no creo que esto no se puede parametrizar, pero como lo ha parametrizado sí, porque al final creo que es algo emocional también, pero bueno, que luego lo ha aclarado claro, cuando no tienes ganas de ir a trabajar, cuando no estás aportando suficiente, o sea, totalmente de acuerdo. Solemos quedarnos estancados en cosas por a lo mejor por el miedo al cambio o por costumbre, pero que al final sí que yo animo a lanzarse siempre. A mí esto sí que me ha funcionado muchísimo. Nunca quedarte estancado en algo, y si ves que algo no funciona, aunque pases una etapa de sufrimiento, un poco de desestabilidad emocional, tirar para adelante. Ahora que has dicho tirar para adelante, uno de los últimos capítulos del nuevo libro que estoy escribiendo dice, o sea, las 3 palabras más importantes que he conocido jamás es continúa, hacia adelante. No importa qué. Es bueno, continúa. Es malo, continúa. ¿Cuál es qué has aprendido de una empresa como BitBase, que empezó con 3.000 euros de capital social y ahora ha acabado, como decías, con una ronda de 1,2 millones? ¿Qué te llevas como key learnings a todos los niveles? Pues es la gestión emocional. Me atrevería a decir también el relativizar absolutamente todo, porque lo que antes para mí era un problema, luego al cabo de 6 meses eso era una minucia y luego el problema era otro, etcétera. Entonces al final es un poco los problemas sí que existen, pero si tienen solución ya no es un problema, y si no la tienen tampoco puedes hacer nada. Entonces es un poco relativizar, no llevarte las cosas a lo personal. Para mí es muy importante decir, a veces te entrabancas con una persona o con una cosa y estás ahí dándole, no, oye, que fluya un poco, que todo siga su curso. Y sobre todo muchas habilidades como la empatía, cuando te estás intentar, oye, ¿qué está pensando esta persona? ¿Por qué te está actuando así? La gestión del personal también, la gestión de diferentes, pues cuando fondos de inversión que he tenido que ir a ver, al final, claro, sí que estudié, pero que nadie me ha enseñado a llevar una empresa pues ahora con 60 trabajadores de este volumen, etcétera. Entonces un poco es el autoaprendizaje diario, irte adaptando, siempre con el respeto por delante, escuchando a las personas que tienes a tu alrededor. Y otra cosa que me gustaría añadir es una táctica que he usado, que he aprendido también trabajando para mí mismo, para esta empresa, es hazte culpable. Si tú te haces culpable, estás cogiendo tú la sartén por el mango, depende de ti. Si esto no me funciona, digo, no, es que esta persona me lo ha hecho mal. No, oye, lo he hecho yo mal. ¿Qué es lo que he hecho mal? No he tratado bien, no he hablado suficiente, no he contratado a la persona adecuada. Entonces todo depende de ti y tú te puedes hacer responsable y puedes hacer cambios, porque si depende de los demás, estás muy limitado. Qué interesante. Un líder recibe el impacto por los demás y cede el crédito a otros. Es algo que aprendí muy de joven cuando estudiaba en Estados Unidos de una profesora llamada doctora Amy Hawkins. Víctor, ¿qué es lo que te llevas de toda esta etapa que ahora ha acabado como grandes key learnings, aprendizajes clave en estos, ¿cuánto? 10 años, 15 años trabajando en multinacionales, en diferentes departamentos relacionados con marketing, digitalización, innovación? ¿Qué es lo que dices, wow, ahora
si lo envuelvo todo, esto es lo que sale. Pues evidentemente hay muchísimos aprendizajes, ¿no? Pero en el mundo de la gran empresa, de la multinacional, muchas veces sobra el dinero y falta gente que piense como tú, mientras que las pequeñas empresas te rodeas de gente que piensa como tú, pero falta el capital. Y eso crea realidades bastante curiosas, ¿no? En cuanto a la cultura de las grandes organizaciones, es un típico tópico, pero son como el Titanic, ¿no? Es decir, evidentemente llegan lejos y van a buen puerto hasta que hay una gran realidad, y por mucho que la vean con el catalejo o los prismáticos, se van acercando y al final se la comen y se hunden. Entonces, la inmovilidad de las grandes organizaciones es el principal gran problema. Es decir, como cualquier empresa, y en este caso cuando hay muchos recursos para mirar alrededor, ¿no? A investigar qué hace la competencia. Y el gran enemigo de las multinacionales son las propias multinacionales, porque su forma de operar en muchos casos es opuesto a la agilidad que requiere la economía de hoy, ¿no? Ese inmovilismo, ese exceso de burocracia, esas auditorías internas. Entonces, son grandes marcas y tienen impacto en mucha parte de la sociedad también por los recursos que tienen, pero es una cultura organizativa en la que hay que saber moverse y crecer o buscar alternativas y estar fuera. Pero yo lo diría, pues eso, que son empresas muy potentes y con mucho recorrido, pero que están a día de hoy, muchas de ellas, encontrando dificultad por moverse en lo que la economía de hoy pide por lo ágil que es. Si tuvierais que mencionar un solo hack o técnica o hábito que os ayuda a reinventaros, no diariamente o habitualmente, ¿cuál compartiríais con nosotros? A mí me frustra mucho cuando entro en pensamiento negativo. Entonces, si es una acción que debo realizar, lo que hago es delegarla a alguien que la haga mejor que yo. Esto funciona perfectamente, pero la delego al nivel que le digo que no quiero saber absolutamente nada, porque entonces la pérdida que tengo emocional con eso es mucho más grande. Y luego es el cambio de pensamiento. O sea, si tengo algo que está en mi cabeza que estoy obsesionándome, que lo estoy pasando mal, intento enfocarme en otra cosa totalmente positivo, porque como sabemos, solo podemos pensar en una cosa a la vez, muy difícil pensar en dos. Entonces intento cambiar, me auto-hackeo, me autosaboteo para ir a lo positivo, y siempre mirando las partes buenas. A nivel de repetición, a nivel de insistencia, de ver lo positivo, ver lo positivo, ver lo positivo, ¿no? ¿Te refieres a nivel de insistencia, de verlo? Estoy viendo algo negativo y me hackeo para ver lo positivo, pero si vuelve a ser negativo, yo insisto. Bueno, es más, yo hago más un ejercicio de empatizar. Al final, el ser humano, desde mi punto de vista, somos muy hipócritas, pero no nos damos cuenta. O sea, si tú, como mi empresa, y yo te he echado del trabajo, eres un desagradecido si me pides el finiquito. Pero si han echado a tu hermana, dirás, oye, ves a por ellos, porque son unos cabrones. O sea, entonces todo tiene dos puntos de vista y suelen ser muy opuestos. Entonces, si tenemos la capacidad para empatizar y no tomarnos lo personal, ahí ganamos muchísima vida. ¿Algún truco para empatizar? Ponerse en su lugar, literalmente. O sea, pensar, ¿qué haría yo si esta persona está actuando así mal conmigo, desde mi punto de vista? ¿Qué haría yo si este fuera mi mejor amigo, mi hija, mi hermana, un ser querido, y yo fuera la visión distinta? Otra cosa que al final también otra mala práctica que a mí me duele mucho, que solo cuenta el final. El final vale mucho más que todo lo que hacemos durante el principio. O sea, una relación, tú puedes estar 5 años, una relación, da igual sea de amistad, de amorosa, lo que sea, que si la cagas el último mes, lo que has hecho los otros 4 años no vale para nada, se pierde. Esto me lo dijo un amigo mío, me dice, no, pensa, jo porto 30 anys casat, la meva filla té 20 i pico d'anys, diu, jo ara foto una cagada que li faig mal o que sigui. Castellano. Perdón, yo ahora hago, disculpa, no nada, tranquilo. Yo ahora hago algo mal, que me equivoco en algo, y ya no cuenta ni el colegio, ni el esfuerzo, ni nada absolutamente de lo que he hecho con ella anteriormente. Entonces, ahí volvemos a relativizar y también saber agradecer lo bueno que te han traído, lo bueno que te ha pasado gracias a esas personas, y no ser tan radicales en ese sentido. Dejar escapar, pero sin guardarte ese rencor, ya que a lo mejor en otra situación tú hubieras podido actuar igual, o hubieras recomendado que actuaran igual hacia tu persona. Víctor.
Sí, pues yo diría dos. Una más a nivel logístico, casi operativo, es la regularidad en los hábitos. Es decir, yo soy casi obseso de dormir de 12 a 7:45, siempre. Hasta el punto que si no tengo demasiadas cosas en la cabeza, no he bebido una cerveza o tal, llego a despertarme a veces 10 segundos antes de que suene el despertador. Me levanto, miro el móvil y suena el despertador. Entonces ahí es cuando tienes ese nivel de precisión, es porque sabes que la cabeza la tienes tranquila. Es decir, porque si aun durmiendo a las 7:45 te tiene que sonar el despertador y te levantas de la cama y dices, ostras, estaba demasiado cansado, tenía el sueño perturbado, o entonces es una medida de reconocimiento con el cuerpo y la mente. Relacionado con ese también, en cuanto a los hábitos del día a día, soy muy partidario de las power naps, siestas me las pongo de 19 minutos, que he encontrado que es el timing que a mí mejor me va, y porque me ayuda a romper la mañana y la tarde, incluso ponerme en un mood o en una actitud distinta. Entonces ya te digo, dos cosas muy básicas son esas. Y más a nivel emocional, y de hecho lo comentábamos, la gestión de expectativas. Con el tiempo me he convertido cada vez más fact-based, es decir, basado en hechos y no preocuparme. Es decir, obviamente, si vas a hacer un viaje a la Conchinchina es muy bonito ilusionarse, o sea, eso no hay que matarlo, pero ese sufrimiento por lo incierto y el posicionarte ante lo incierto en el posible supuesto negativo, que es muy habitual en mucha gente, yo con el tiempo he aprendido a no, es decir, te van a hacer un análisis y puede salir positivo o negativo, no sé lo que va a salir y hasta que no lo tenga en el papel no me posiciono, y así con muchísimas cosas, ¿no? Porque la vida está llena obviamente de incertidumbres, algunas más mundanas y otras más trascendentales, pero el vivir preocupado, ¿no? El ocuparte antes de que algo suceda es tremendamente habitual, y insisto, la gestión de expectativas, para bien o para mal, son un arma que al final te pueden llevar a vivir en el futuro. Entonces creo que relacionado a esto también, vivir en el presente es fundamental, ¿no? De hecho, siempre lo digo, que si eres ambicioso en tu trabajo, probablemente hoy seas lo que quisiste ser ayer, pero si hoy ya piensas en lo que serás mañana o lo que querrás ser mañana, no estás disfrutando hoy. Entonces, proyectar está bien, pero no de forma enfermiza, para que no te lleve a disfrutar el presente. Entonces, pues eso, si te estás haciendo un análisis y de aquí a una semana te dará el informe si será A o B, vive la vida hasta que sea A o B, y cuando lo tengas en la mano, porque no puedes cambiar esa realidad, ya están las cartas echadas. Entonces, pues eso, me gusta vivir el presente y no preocuparme por el futuro. Vamos, si os parece, vamos a pasar a unas preguntas de fogueo rápido para finalizar esta conversación que la verdad me parece muy, muy útil en muchos sentidos, tanto a nivel de emprendedurismo, tanto a nivel de trabajo personal, tanto a nivel de criptodivisa. Voy a ir haciendo una a cada uno, ¿vale? Entonces, Alex, ¿cómo empiezas tu día? Salgo a correr. ¿Y tú, Víctor? Ducha y café, sea donde sea, ducha y café. Es algo tan básico, pero si no, no despierto. Alex, ¿cuál es tu mayor satisfacción? Ver a mi hija crecer. Víctor, ¿qué es aquello que te da miedo? No estar haciendo lo correcto con mi vida. ¿Qué cambiarías de ti mismo, Alex? Mi rencor, mi orgullo y parte de mi peso. Víctor, ¿qué es aquello que no te gusta hacer? Casi le daré la vuelta. No me gusta ser tan disperso en ocasiones. Desatención, soy víctima de ella a veces. Alex, ¿qué es aquello que te gusta hacer repetidamente? Trabajar en lo que me gusta y crear, de verdad. ¿Cuál es la primera cosa de la que te das cuenta cuando conoces a alguien? Si el tiempo vuela. Qué interesante. ¿Cuál es tu memoria más
la memoria... Sí, ¿cuál es la memoria más feliz de tu niñez, Alex? Mi abuelo comprándome 3 cintas de Son Goku. Tío, aquí ya hemos hecho un vínculo de hermandad, ¿eh? Yo ahora, cuando me han preguntado ¿de dónde vienes? Vengo de la sala del espíritu y del tiempo. Literal. Nunca pensé que este lugar existía. Yo vengo de pasar una larga temporada allí. O sea, siento que una estadía de unos meses ha sido como años. No te tendrías que ver afeitado si así fuera. Y ahí te afeitas. ¿Cuál es tu mejor característica, Víctor? Me apasiona comunicar y traspasar valor. Si le tuvieras que pedir o preguntar... si le tuvieras que decir una cosa a Dios, ¿qué le dirías? ¿Por qué? ¿Por qué de muchas cosas? De una. Es que no, bueno, tampoco soy creyente. Entonces, ¿por qué tú, no? Claro. ¿Por Claro, qué tú? ¿Por qué tú? Ah. ¿Por qué tú? Víctor, ¿cuál es la peor cosa sobre ti? O sea, lo peor que tienes, o lo peor que tú te dirías a ti mismo que tienes. Que a veces me ha costado mucho abrirme a personas que se lo merecían. ¿Cuáles son 2 cosas que pondrías en tu bucket list? Defíneme bucket list. Bucket list, las cosas, tu lista, la mega lista de las cosas que hacer. Que te fliparían hacer. Aprender artes marciales bien. Si quieres, en 2023 te invito a venirte al templo Shaolin. Me fliparía. Pues 2023. Ya te avisaré. Te diría esa. ¿Ok? Qué interesante. ¿Cuál es tu superhéroe favorito, Víctor? Superhéroe favorito. Es complicado, ¿eh? Es fácil. Son Goku. Claro. Es manga, ¿eh? El término héroe es Dios también. Ahí voy. No sabría decirte, es que al final, si te soy sincero, he crecido en un mundo con pocos referentes. O sea, referentes intelectuales sí, pero de superpoderes no. Entonces me costaría buscar a alguien con superpoderes. Einstein, Dalí me apasiona. ¿Qué es esa cosa que todo el mundo debería hacer? La de antes, cocina. Abrir mi propio restaurante y dedicarme a ello. Y cocinar tranquilamente por quien me dé la gana. Ah, vale. ¿Esa era? La de... El bucket list. El bucket list. Vale. Qué bueno, qué guay, tío. Vuelve a esta. Perdona. ¿Qué es esa cosa que todo el mundo debería hacer? Deporte. ¿Verdad? ¿Qué es lo más interesante que tú tienes? ¿Qué es lo más interesante que tienes en el monedero? Pues mira, ya no lo llevo, pero me permitiré explicarlo en una historia de 30 segundos. Y es, cuando estaba en la universidad, además de estudiar, era monitor en un colegio con niños de 5 años y cocinero en un restaurante japonés. Y en una de las clases que llevaban 25 niños, al final del curso, una chica que siempre tardaba mucho en comer y demás, y con la que establecí una relación muy bonita, una niña de 5 años, el último día de clase me dio una foto de la puerta de la clase y me dijo: quédatelo y quiero que lo guardes porque yo nunca te olvidaré. Una niña de 5 años. Y eso lo llevé en la cartera durante como 10 años. Entonces ya no lo llevo porque se rompió el papel, pero eso era lo más bonito que llevaba. Y al día siguiente te encontraste a la niña, como con lo de Mana. Si tuvieras en tu... o sea, ¿qué cosa en tu casa? ¿De qué cosa en tu casa siempre hay poco? Que debería haber más. Presión de agua. Si fueras en un avión que está a punto de chocar, ¿quién te gustaría llevar al lado?
A mi peor enemigo. Sí. No tengo identificado a un peor enemigo. Si realmente el avión se estampa, me gustaría que no hubiera nadie en el sitio al lado. Muy interesante, ¿Cuál fue tu libro favorito cuando eras niño? O adolescente. El libro que me cambió mucho es el monje que vendió su Ferrari. Este me cambió muchísimo. Y de adolescente, niños, porque leía cómics de mismo, de Dragon Ball. Da igual, los japos también, que no entendíamos nada. El juego de la NASA en japonés también. El Final Bout. No recuerdo ya el nombre, tío. ¿Sabes? No, friki, tío. ¿Y tu libro reciente que más te ha impactado? El libro que me hace algunos años, pero Siddhartha, por ejemplo, exacto, es un libro que me cambió mucho en un momento además de mi vida en el que estaba viajando por India, y el contexto y el libro me ayudaron en parte, contribuyeron a ser quien soy hoy. Haces un equipo. ¿Qué 5 integrantes tendrías en tu equipo? ¿Vivos o muertos? ¿Equipo para qué? Equipo de un proyecto, un equipo para un proyecto. Que multidisciplinar, que necesitas un proyecto, no es un proyecto técnico, es un proyecto de que digas, necesito a los mejores que confiaría. Adri, mi socio, me llevaría a Elon Musk, ya que estoy. Me llevaría a Bono, en verdad, que es otra persona que trabaja, ¿no? con nosotros. Bono. Cristian Bono, no. Que trabaja con nosotros. Eric, una persona muy inteligente que trabaja en Google, un amigo mío. A Bill Gates. No está mal. ¿Quién formaría tu equipo de los 5 consejeros? ¿Quién sería tu equipo, tu board members, tu equipo de consejeros? Podemos pensar a lo grande, ¿no? Sí, es vivo o muerto. Dalí, Einstein, Ferran Adrià, mi abuela, y sortearía el quinto. Vale. En la tómbola. Está para los dos. Si para ti, Alex, primero, ¿qué pondrías mañana en la portada de La Vanguardia? Que es un periódico el periódico número 1 referencia en Cataluña, y también uno en España, uno de los de referencia. Pasar a Víctor primero. Bueno, Víctor, ¿qué titular lanzarías en el show de Jimmy Fallon? Bueno, aprovechando ese poder mediático, diría que la gente que lo estuviera viendo intentaría convencerla para que buscara a una persona con la que estén enfadados o tengan rencor, y que procuraran hacer las paces con esa persona. Y luego al final diría, compra Bitcoin, así más flojito. Sin ser hipócrita, comprar Bitcoins en Bitbase. ¿Alguna pregunta o algo adicional que no hayamos tocado y deseéis añadir para terminar? Vamos. No, te devolveré la última pregunta. ¿Qué pondrías tú en la portada de un periódico a día de hoy que pudiera salir mañana, cobertura nacional? Respuesta, pregunta, solución y problema es amor. No hay más preguntas, señoría. Bueno, pues gracias. Primero, otra cosa que había olvidado es... no la había olvidado, es la última. Víctor y Alex, ¿dónde os pueden...? O sea, hay muchas personas
ahora, afortunadamente, estamos cerca, me dijo mi equipo, de las 230.000 escuchas al mes, más de 5.400.000 escuchas, en 200, probablemente este sea el episodio número 206, el último es de el maestro Titan Guareschi, en italiano traducido a inglés, y donde hay muchas personas que a lo mejor quieren saber más de BitBase, más de Alex. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar BitBase? En BitBase, bitbase.es, las redes sociales de BitBase y tal, y yo a nivel personal, redes sociales, etcétera, no utilizo, pero bueno, todo lo que me llega a través de ahí, encantado de responderlo o de lo que sea. Víctor. Bueno, yo agradecer a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado hasta aquí. A mí podéis encontrarme sencillo, victorronco.com, además en LinkedIn, Instagram o incluso YouTube, para cualquier duda que tengáis sobre criptos, o incluso consultoría de negocios relacionada con el mundo cripto o marketing y transformación digital. Ahí estaré abriendo vuestras puertas. Y la pregunta extra, 2 preguntas más, es, primero, ¿a quién me recomendaríais entrevistar, uno cada uno si queréis, en los próximos podcasts? Juan Aro. Juan Aro. A mí, volviendo a nombres que he citado, si pudieras llegar a él, Ferran Adrià me parecería extraordinario. Es una mente brillante, loca, entonces me parecería extraordinario poder llegar a él. Bueno, pues como siempre lo voy a intentar. Si alguien de los oyentes tiene algún vínculo, por favor que me lo haga saber. Si no, pues pondremos el equipo en movimiento. Y como última pregunta, ¿qué pregunta lanzaríais a cualquier persona que está escuchando este podcast? ¿Cuál es vuestra pregunta para ellos? ¿Qué has hecho hoy o en los últimos días para realmente hacer cambiar la vida, por poco que sea, a alguien a que quieres? Yo diría intenta siempre, no sé cómo hacerlo formulación de pregunta, pero intenta siempre ayudar, aunque sea a una sola persona, desinteresadamente. Uh-huh. ¿Cómo ayudarías a una sola persona desinteresadamente, no? Alex Fernández, Víctor Ronco, esto es Disrupt Everything Podcast series de reinvención, de diversión, de jugar, ¿no? Como decía el maestro Tyson Deshimaru, volver al niño, volver a la condición original, jugar con esto que se nos ha presentado aquí, en este momento, en 2022, con criptodivisa, jugar con el marketing, jugar con toda esa porquería y chatarra egocéntrica que nos decimos a nosotros todos los días. Jugar con las personas que nos cruzamos en la calle, jugar con nuestros hijos, jugar con nuestro cuerpo, jugar con la capacidad que tenemos de crear. Esto es un partido y lo único que podemos hacer es jugar. Y para jugar hay que salir con la actitud de esto es un juego, porque no nos olvidemos que la existencia humana aquí en la Tierra es un chiste cósmico. Hay que jugar, amigos. Y estamos aquí para eso. Así que pregúntate, ¿juego? ¿Cómo puedo jugar? Y pregúntale a la gente, ¿te apetece jugar? A la chica que te está mirando al frente del café, a la persona que te cruzas en el ascensor, al colega que tienes en el coworking siempre mirando el ordenador y mirándose entre espacios, a la persona que te pone gasolina en el coche. Juega, regala sonrisas, interacciones memorables. Es fácil bajar de tu moto y ayudar a cargar cocos a una mujer que está cargando cocos en la carretera. Eso es jugar. Así que esta es la esencia de esta conversación, de nuestras vidas. A jugar. Vamos a ello. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio.
Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa.